recordarles que la epidemia de COVID en los países que son extensos territorialmente no se comporta como una sola epidemia. Esto lo hemos dicho varias veces. Si tenemos países relativamente pequeños, las distintas poblaciones, poblados, ciudades de mediano tamaño, ciudades pequeñas, tienen mucha mayor movilidad entre ciudades de lo que pueden tener al interior de una misma ciudad, porque son pequeñas. Y esto lo que lleva es una sincronización, es decir, se ocurren los casos en tiempos semejantes en las distintas comunidades de un mismo país. Sin embargo, cuando tenemos un país territorialmente extenso, como es el caso de México, con 2,000 kilómetros cuadrados de territorio, o Estados Unidos, o Brasil, o Rusia, o China, o la India, difícilmente entran en sincronía las epidemias en cada territorio reconocible, por ejemplo, por las demarcaciones políticas. 2 millones, dije 2,000, 2 millones de kilómetros cuadrados. Y se comportan las epidemias de manera aislada y pueden entrar en sincronía cuando existe una importante movilidad entre dos ciudades o entre dos estados y pueden entrar en sincronía. Pero si no, no. ¿Por qué queremos mencionar eso hoy y recordarlo? Porque lo que vamos a comentar enseguida sobre el sector turístico tiene mucho que ver con las oportunidades de empezar a transitar hacia nuevas normalidades en donde tenemos éxito, insisto, el éxito siempre es del pueblo mexicano, de lograr control de las tendencias de la epidemia. Y mostraré ahora algunas de las gráficas, no todas, pero algunas gráficas representativas de la curva epidémica en ciertas zonas o en ciertas regiones, en ciertas ciudades, que nos ilustran precisamente situaciones alentadoras del control de la epidemia. Y también para dejar en claro, cuando vamos viendo todos los días que hay mayor número de casos y mayor número de casos, efectivamente, si lo vemos como país en conjunto, todavía está en una fase de crecimiento la epidemia. Pero ahora que lo veamos de manera individualizada en distintas ciudades, ustedes se darán cuenta que hay sitios como la Ciudad de México, que representa prácticamente un poco más de la cuarta parte o casi la tercera parte de los casos diarios que están en la fase del ACME, y en cambio otras que ya están en descenso muy claramente reconocible. Entonces, eso quería presentar. Aquí está precisamente el Valle de México. En todos los casos son las curvas epidémicas de casos confirmados que ilustran la tendencia de la propagación en el tiempo, o la dispersión en el tiempo de los casos que van ocurriendo. Sobra decir, pero para que siempre lo tengamos muy presente, la vigilancia epidemiológica no se basa solamente en los casos confirmados. Tenemos una señal mucho más sensible, mucho más oportuna, que son los casos sospechosos, es decir, lo que va ocurriendo diariamente sin esperar la confirmación del laboratorio. Y esto es importante porque nos permite una gran sensibilidad en el monitoreo epidémico en todo el país. Aquí lo que vemos es la curva epidémica. Ya conocen ustedes bien las proyecciones o las predicciones que hacen estos fabulosos grupos académicos de instituciones públicas en México, coordinados por CONACYT, y lo que se ve en las barras es lo que está ocurriendo en tiempo real. Y vean ustedes, en el Valle de México estamos justo en la zona del ACME. Ya hemos dicho también muchas veces que no es un día específico a una hora, sino es una región en la que empieza a estabilizarse la epidemia y posteriormente empezará a descender. La siguiente, por favor. Valle de México. Este es Tabasco, y para Tabasco tengo un mensaje particular el día de hoy. En Tabasco vemos dos
el comportamiento de dos curvas, lo que técnicamente llamamos curva bimodal. Ese es un tecnicismo que quiere decir, vemos un pico aquí y vemos un pico aún mayor aquí. Esto lo que significa en términos epidemiológicos es que en algún momento, en promedio, 7 días previos al 10 de mayo, es decir, a inicios del mes de mayo, hubo posiblemente un relajamiento de las medidas de distanciamiento social que llevó a que se presentara este fenómeno de exacerbación de la transmisión. Entonces, el mensaje es, en este caso, respetuosamente para el Estado de Tabasco, para la sociedad tabasqueña, de tener un cuidado especial, porque esto es exactamente lo que no queremos que ocurra cuando venga la apertura. Y no es por individualizar peyorativamente a Tabasco, ni a su pueblo, ni a su gobierno, pero sí para señalar un asunto de interés nacional. Si esto ocurre en otros estados o nos ocurre en el conjunto del país, no va a ser deseable. Entonces necesitamos concluir con todo orden la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos quedan 12 días muy valiosos de mantenernos en casa y posteriormente, cuando empiecen las aperturas, tienen que ser ordenadas, escalonadas y bien cuidadas. La siguiente, por favor. Vámonos un poco más rápido. Quería mencionar esos dos elementos en forma particular, pero aquí, conectando directamente con el tema de turismo, Cancún, el municipio Benito Juárez, ya hemos reconocido el gran esfuerzo del pueblo quintanarroense, de sus autoridades, tanto el gobernador como su secretaria de Salud. También, que no se nos olvide, mérito tiene el gobierno municipal, muy importante, porque ha logrado en este importantísimo sitio turístico estratégico para la economía mexicana lograr el éxito, el orden. Vean ustedes cómo la curva siguió prácticamente la proyección o la predicción en términos absolutos, incluso con menor actividad, pero la tendencia francamente decreciente. La siguiente. Culiacán, Sinaloa, también misma tendencia, vamos en tendencia descendente. La siguiente. Tijuana, Baja California, también tendencia descendente. Vean ustedes cómo las predicciones, por cierto, tienen un comportamiento muy estable en la mayoría de ellas. Veremos un par de ejemplos donde no, pero vemos donde llegó al pico y empezó a descender y vamos en buen sentido. No pierdan de vista, esta es una advertencia técnica, siempre consideramos los últimos 7 días como poco informativos, porque el retraso natural que ocurre en el proceso de comunicación de datos, de vigilancia epidemiológica, lleva a una aparente reducción. Entonces, no estoy pensando en esta parte, esto ignorémoslo, estoy pensando entre el pico y esta parte. La siguiente. Veracruz, todavía no. Veracruz está llegando a la zona del ACME y este es un momento crítico porque es donde se va a definir claramente si empieza o no en descenso. La siguiente. Oaxaca, aquí es donde la predicción no está apegándose a la realidad, no es un problema de la predicción, es un problema de qué está pasando en Oaxaca respecto al comportamiento de la movilidad social, que es el determinante crítico. Aquí hay un elemento adicional. Oaxaca, esta proyección o predicción está hecha para la ciudad de Oaxaca y su relativamente pequeña zona metropolitana o área periurbana, y Oaxaca es un estado muy disperso, con una gran diversidad, tanto geográfica como social, cultural y de otra naturaleza, que también lleva a que se concentren la atención hospitalaria en la ciudad capital y en otras pocas ciudades, pero entonces el comportamiento no sigue a todo el estado. La siguiente, Cuernavaca, todavía va en ascenso, Cuernavaca, Morelos y Cuautla, que no la presentamos, pero sigue un patrón muy semejante. La siguiente, Acapulco, Guerrero, relacionado con turismo, va en ascenso. Con Acapulco todavía nos falta mucho para llegar a un momento de definición crítica donde fuera el ascenso. Y lo enfatizo también en relación con el tema de hoy, cuando tenemos una zona turística, independientemente de lo que ahorita se comentará, de reglas generales de seguridad sanitaria en la industria turística, aquí no podría haber una
inicio de actividades, aún con importantes controles, a diferencia de Cancún, que es el ejemplo más destacado, en donde ya se puede proceder de manera más expedita. La siguiente, y yo creo que aquí dejamos, bueno, los últimos dos casos que son importantes por su particularidad es Guadalajara, Jalisco, donde tenemos todavía muy poca actividad epidémica, y en un momento dado el elemento crítico es qué va a pasar cuando se empiece a recuperar las actividades en el contexto de la nueva normalidad. Y la última es Monterrey, Nuevo León, donde tenemos un comportamiento semejante, pero con muy baja transmisión a lo largo de este periodo. Entonces, en resumen, la epidemia se comporta de manera en parches, no es sincrónica, y donde ya hay una oportunidad de empezar a transitar la nueva normalidad es donde empieza a haber un descenso sostenido de la curva epidémica.